Horror. 2 años después de decir que no necesitaba una familia y marcharse, él la vio con un niño que tenía sus mismos ojos, y todo cambió. Benjamin Carter era el tipo de hombre sobre el que se leía en las revistas. Rico, brillante, intocable. Con solo 34 años, había ascendido en las filas de la élite financiera más poderosa de Nueva York y ahora ocupaba la cima como CEO de Carter Holdings, una firma de inversión internacional con clientes en todos los continentes. Su agenda estaba apretada al minuto. Volaba en primera clase, comía solo, dormía poco y no confiaba en nadie. Las relaciones, para él, eran distracciones. La familia era una debilidad que no podía permitirse. En sus ojos, el amor ablandaba a los hombres, y los hombres blandos no sobrevivían en su mundo. Olivia Raines vivía en un universo completamente diferente. A sus 26 años, aún estaba pagando préstamos de la escuela de arte y compartía un loft con otros 2 creativos en apuros en Brooklyn. Pintaba de día y trabajaba como asistente de diseño de interiores por la noche, solo para poder subsistir. A pesar del caos, irradiaba esperanza. Su sueño era simple: abrir su propia galería, vender suficiente arte para vivir modestamente y encontrar a alguien que viera belleza no solo en su trabajo, sino en ella. Creía en el amor como los niños creen en los cuentos de hadas, completamente, sin dudar. Sus mundos colisionaron por pura casualidad. Olivia había sido contratada a través de una pequeña firma de diseño para ayudar a estilizar el área de recepción de la nueva oficina de Carter Holdings en Manhattan. Se suponía que sería un trabajo de 2 semanas, toques ligeros y decorativos. Nunca esperó que Benjamin Carter apareciera, y mucho menos que se parara detrás de ella una tarde y comentara sobre su elección de luminarias. «Demasiado suaves», dijo él, con los brazos cruzados y la voz áspera. Ella se giró, sobresaltada, y se encontró con unos ojos de un marrón oscuro y penetrante, tan intensos que casi la hicieron olvidar cómo respirar. Estuvo en desacuerdo con él de inmediato, y audazmente. ¿Demasiado suave para qué? ¿Para una oficina? ¿O para su ego? Él se rió, y por primera vez en años, algo se abrió en él. No era solo su apariencia, aunque era deslumbrante, con cabello rubio hielo y ojos azules claros. Era su coraje. No se inmutó bajo presión. No intentó impresionarlo. Ella lo desafió. Intrigado, él le ofreció llevarla a cenar, estrictamente profesional. Dijo, pero ambos sabían que no se quedaría así. Las cenas se convirtieron en noches, las noches en fines de semana. Vivían en una burbuja de tiempo robado, donde él le enseñó a relajarse y ella le enseñó a sentir. Durante 3 meses, se equilibraron al borde de algo que ninguno de ellos había esperado, algo aterrador y real. Pero justo cuando comenzó a sentirse como algo sólido, algo permanente, Benjamin retrocedió. Una mañana tranquila, con la luz dorada derramándose por las ventanas del apartamento de Olivia, él se paró cerca del balcón, con las manos en los bolsillos. Ella todavía estaba acurrucada en la cama, adormilada y sonriendo. Fue entonces cuando él lo dijo. «No necesito una familia, Liv. Ese no soy yo. No puedo ser lo que necesitas». Su voz era plana, ensayada. Parecía que otra persona hablaba a través de él. Ella se sentó. La confusión se convirtió en dolor, pero él ya se estaba poniendo la chaqueta. No hubo discusión. No hubo despedida.
solo silencio mientras él cerraba la puerta tras de sí y salía de su vida. Olivia no lloró de inmediato. Simplemente se quedó sentada, en aquella habitación medio iluminada por el sol, preguntándose qué se había perdido. ¿Cómo alguien podía tocar tu alma un día y alejarse al siguiente como si nada importara? Ella no sabía que esa sería la última vez que lo vería, por mucho tiempo. Olivia no volvió a saber de Benjamin, ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera un frío correo electrónico corporativo. Era como si la hubiera borrado de la misma manera que eliminaba proyectos no rentables de su vida, sin dudarlo. Los primeros días después de que él se fuera, estuvo entumecida. Seguía pensando que tal vez él volvería. Tal vez solo necesitaba tiempo. Tal vez tenía miedo. Pero el tiempo pasó, y todos esos tal vez se convirtieron en un silencio que llenó su apartamento como niebla. Intentó pintar, pero el lienzo permaneció en blanco. Sus manos no se movían. Sus colores ya no tenían sentido. 2 semanas después, descalza en el diminuto baño de su apartamento, se quedó mirando 2 líneas rosadas en una prueba de embarazo. Parpadeó, luego volvió a mirar, como si el resultado pudiera cambiar si miraba con suficiente intensidad. Su corazón latía con fuerza, pero su cuerpo permanecía congelado. Todo dentro de ella luchaba entre la incredulidad y el pánico creciente. Se sentó en el suelo frío de baldosas, envolviéndose las rodillas con los brazos, y dejó que la verdad la invadiera. Estaba embarazada, con el hijo de Benjamin Carter. Durante horas se quedó allí, sin moverse, apenas respirando. No era solo el shock de convertirse en madre, era el conocimiento abrumador de que tendría que hacerlo sola. El hombre que la había mirado a los ojos y le había tocado el corazón, también le había dicho, sin dudarlo, que no quería una familia. Todavía podía oírlo decirlo, como un eco cruel. Ese no soy yo. Bueno, ahora sí era ella. Al principio, pensó en llamarlo. Incluso redactó un mensaje una noche. Necesito decirte algo. Por favor, llámame. Pero no lo envió. Se imaginó cómo iría, cómo reaccionaría, o peor, cómo no lo haría. ¿Y si le decía que lo abortara? ¿Y si le ofrecía dinero y nada más? ¿Y si no decía nada en absoluto? Borró el mensaje y se prometió a sí misma que no le rogaría a un hombre que fuera padre. Una semana después, Olivia hizo las maletas y se fue de Nueva York. No le quedaba nada allí, ni el apartamento que aún olía a su colonia, ni las calles que le recordaban a él en cada esquina. Tomó el tren hacia el norte, a Vermont, donde su tía Helen tenía una pequeña granja a las afueras de un pueblo tranquilo llamado Maple Hill. El aire era limpio, la gente amable, y lo más importante, nadie la conocía allí. Era un lugar para desaparecer y empezar de nuevo. Los meses pasaron lentamente, cada uno marcado por náuseas, agotamiento y el dolor silencioso de extrañar algo que nunca le había pertenecido del todo. Helen se convirtió en su roca. Nunca le hizo preguntas que sabía que Olivia no estaba lista para responder. Juntas, prepararon la guardería en una habitación libre con vistas al huerto de manzanos. Olivia pintó las paredes de un suave gris azulado y la llenó de luz, esperando que su hijo nunca sintiera la oscuridad que ella había conocido. Cuando Jacob nació en una mañana neblinosa de marzo, el mundo pareció detenerse. Llegó a sus brazos gritando, imperfecto, con una cabeza llena de cabello castaño oscuro y ojos tan profundos y familiares que Olivia jadeó. No solo se parecía a Benjamin,
Era un espejo. Lo abrazó fuertemente contra su pecho y lloró por primera vez en meses. No porque tuviera miedo, no porque estuviera sola, sino porque nunca antes había sentido un amor tan abrumador en toda su vida. Lo llamó Jacob Elias Reines y firmó el certificado de nacimiento con manos temblorosas. No había nombre de padre, solo el suyo. Ella había elegido esto. Ella lo criaría sola, cada noche sin dormir, cada nana, cada biberón. Él era suyo. E incluso cuando estaba agotada hasta los huesos y sus manos estaban cubiertas de pintura o fórmula o lágrimas, nunca se arrepintió de haberlo tenido. Aún así, a veces en el silencio de la noche, cuando Jacob dormía acurrucado contra ella y la granja estaba completamente en calma, se preguntaba si Benjamin alguna vez pensaba en ella, si alguna vez sabría lo que se perdió, si miraría a los ojos de algún niño un día y reconocería algo que una vez fue suyo. Pero no se permitía permanecer en esos pensamientos por mucho tiempo. Ahora tenía a Jacob. Eso era suficiente. Benjamin Carter estaba en el piso 57 de un rascacielos de Manhattan, contemplando la ciudad que una vez conquistó con implacable precisión. El horizonte no había cambiado, pero algo dentro de él, sí. No sabía cuándo comenzó. Tal vez fue después de la tercera noche sin dormir consecutiva, o la quinta vez que cerró un trato de miles de millones de dólares y no sintió absolutamente nada. Tenía el ático, los premios, el respeto de cada sala de juntas en la que entraba, pero últimamente el silencio de su propio éxito se había vuelto ensordecedor. Nadie cuestionaba sus decisiones, nadie desafiaba su visión, y nadie tocaba su corazón. No desde ella. Durante mucho tiempo, intentó sacar a Olivia de su mente. Enterró su recuerdo bajo jornadas laborales de 12 horas, cenas de negocios sin sentido y distracciones caras. Se dijo a sí mismo que había sido una aventura corta, nada más. Pero la verdad lo carcomía durante las horas tranquilas, la forma en que ella lo miraba sin expectativas, la forma en que se reía cuando él era demasiado serio. Como una vez pintó una tormenta solo porque él dijo que odiaba la lluvia. Ella había visto a través de los trajes afilados y el poder pulido. Ella lo había amado antes, incluso de que él supiera lo que era el amor. Y él lo había tirado todo por la borda con una sola frase. Ni siquiera se había dado cuenta de cuánto la extrañaba hasta que dejó de fingir que no lo hacía. El cambio comenzó lentamente. Dejó de aceptar invitaciones a eventos fuera de horario. Rechazó vacaciones con conocidos que no le importaban. Se encontró mirando por las ventanas más que a los informes de la junta. Estaba perdiendo el enfoque, y su asistente comenzó a notarlo. Ella le sugirió suavemente que tomara un año sabático, pero la idea de alejarse de su imperio lo aterrorizaba más que el vacío mismo. Así que se quedó, moviéndose a través de los movimientos de una vida con la que ya no se sentía conectado. Una tarde lluviosa de octubre, asistió a una subasta benéfica organizada por una de las fundaciones asociadas de Carter Holdings. No estaba interesado en el evento, pero las apariencias importaban, y necesitaba recordarle a la prensa que todavía tenía el control. Mientras pasaba por una exhibición de obras de arte donadas, algo lo detuvo. Un cuadro colgaba en la pared, un bosque a principios de invierno, luz fría que se filtraba entre los árboles desnudos, y a lo lejos, una pequeña figura caminando sola. El nombre debajo de la pieza hizo que su corazón se sobresaltara. Olivia Reines. Se acercó, sus ojos escudriñando las pinceladas, los colores, el movimiento.
era inconfundiblemente su estilo, crudo, emocional, profundamente vivo. Ella siempre había pintado como si estuviera sangrando sentimientos sobre el lienzo, y esta pieza no fue una excepción. El dolor en la imagen lo alcanzó de una manera que nada más lo había hecho en años. Una mujer cerca de la pintura notó su atención y sonrió. Hermoso, ¿verdad? Es una artista de un pueblo pequeño de Vermont. Acaba de abrir una pequeña galería en el norte. Madre soltera, creo. Toda una historia. Benjamin sintió que todo su cuerpo se congelaba. Las palabras resonaron en su mente. Madre soltera. Vermont. No podía ser, pero de alguna manera tenía demasiado sentido. Cuando llegó a casa esa noche, se sentó solo en su sala de estar y la buscó en línea. Encontró la galería fácilmente. Tenía un sitio web modesto con fotos granuladas, fechas de próximas exposiciones y una página dedicada a la artista detrás del lienzo. Allí estaba ella, sonriendo con un cansancio suave en sus ojos, de pie junto a un niño pequeño que no parecía tener más de 2 años. El niño tenía el cabello castaño oscuro, una expresión seria y ojos que casi le quitaban el aliento. Sus ojos. Benjamin se quedó mirando la pantalla en un silencio aturdido. Desplazó la página, esperando un pie de foto, algo que confirmara lo que ya sentía en lo más profundo de su ser. Una imagen mostraba al niño sosteniendo un pequeño pincel, untando color en un papel, mientras Olivia reía detrás de él. Era un momento tranquilo, espontáneo, tan simple y alegre, que algo se rompió profundamente dentro de Benjamin. Se recostó en su silla, ambas manos en su cabello, y susurró. «Oh, Dios mío». La habitación se sintió más fría, más pesada. Todos los años que se había dicho a sí mismo que no estaba hecho para la familia, todos los momentos en que había dicho que no creía en el amor, todo se derrumbó a su alrededor, con un solo vistazo al rostro de un niño pequeño. Un rostro que reflejaba el suyo. A la mañana siguiente, Benjamin no fue a la oficina. En cambio, reservó un vuelo a Vermont. Su asistente se sorprendió, pero él no dio explicaciones. Hizo las maletas rápidamente, sin saber qué iba a decir o qué encontraría, solo sabiendo que no podía ignorar esto. No más. Durante el vuelo, revivió cada recuerdo que tenía de Olivia. Su risa en el hueco de la escalera, sus dedos manchados de pintura apoyados en su muñeca, su decepción aquella mañana en que se fue. Se odió a sí mismo por no haberla llamado, por asumir que ella estaría bien sin él, por nunca considerar que ella podría haberlo necesitado. A medida que el avión descendía sobre las verdes colinas y los tranquilos pueblos de Vermont, Benjamin sintió algo que no había sentido en años. Miedo. No el miedo al fracaso o a la pérdida financiera. Esto era algo más profundo. Estaba a punto de enfrentar las consecuencias de una decisión que había tomado con tanta facilidad, sin imaginar nunca que le costaría una familia que nunca supo que quería. Maple Hill era tan silencioso que Benjamin sintió como si hubiera entrado en otro mundo. Las carreteras eran estrechas y serpenteaban suavemente por colinas pintadas con los colores del principio del otoño. Los árboles brillaban con ámbar y carmesí, y el aire olía a humo de leña y tierra húmeda. Condujo por el pequeño pueblo en un todoterreno alquilado, siguiendo las indicaciones que había anotado del sitio web de la galería. Estaba ubicada cerca del borde del pueblo, rodeada de hierba alta y una vieja valla de estacas que claramente había sido pintada a mano. El letrero de la entrada era sencillo: Galería y Estudio Raines. Sin lujos,
sin un gran cartel de inauguración. Solo un nombre, el nombre de ella. Se estacionó y se quedó en el coche unos minutos, sin saber si tenía derecho a entrar. Su corazón latía incómodamente en su pecho, una sensación desconocida para un hombre que había construido su vida controlando cada variable. Pero esto no era negocio. Esto era el pasado chocando con el presente, crudo y sin filtros. Finalmente, salió y caminó hacia la puerta principal. El sonido de la grava crujiendo bajo sus zapatos era anormalmente fuerte en el silencio. Se detuvo con la mano en la manija, respiró hondo y abrió la puerta. El espacio interior era cálido y modesto, con suelos de madera, vigas a la vista y lienzos que cubrían las paredes como ventanas al alma de Olivia. Reconoció su trabajo al instante. Cada pintura se sentía como un recuerdo atrapado en color. Una mujer detrás del mostrador levantó la vista con una sonrisa amable. «Bienvenido. Siéntase libre de echar un vistazo», dijo suavemente. Benjamin asintió pero no habló. Sus ojos escanearon la galería, buscándola, sin saber qué diría cuando la viera. No tuvo que buscar mucho. Ella apareció desde la trastienda un momento después, sosteniendo una taza y ajustándose la manga de su cardigan. Su cabello estaba recogido sin apretar. Algunos mechones caían alrededor de su rostro, y aunque parecía mayor, tal vez un poco cansada, seguía siendo Olivia, todavía impresionante de una manera que no tenía nada que ver con el maquillaje o la ropa. Se quedó inmóvil cuando lo vio. Sus ojos se abrieron, el color se le fue del rostro y la taza en su mano tembló ligeramente antes de dejarla sobre una mesa cercana. Él se quedó quieto, sin saber si debía hablar primero. Pudo ver una docena de emociones cruzando su rostro. Sorpresa, confusión, dolor y algo más que no pudo nombrar. «Olivia», dijo, su voz baja e inestable. «Hola», sonó dolorosamente pequeño, casi absurdo después de 2 años de silencio. Ella no respondió de inmediato. En cambio, caminó lentamente hacia él, sus pasos cautelosos como los de alguien que se acerca a un animal herido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para mirarlo a los ojos, preguntó, «¿Qué haces aquí, Ben?» Él tragó, luchando por encontrar las palabras. «No lo sabía. Sobre la galería. Sobre el niño». Yo, se detuvo, incapaz de terminar la frase. Tenía la garganta demasiado apretada. Olivia se cruzó de brazos, no por ira, sino para prepararse. «Así que ahora lo sabes», dijo en voz baja. «¿Qué quieres de nosotros?» La palabra «nosotros» lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Ella ya no estaba sola. Ya no se trataba solo de ella. Ahora había un niño, su hijo. «No sé lo que quiero», admitió honestamente. «Solo vi su foto y lo supe. Tenía que venir». Olivia no dijo nada durante un largo momento. Luego, con calma y precisión, dijo, «Tiene 2 años y medio. Se llama Jacob, y lo es todo para mí. Te fuiste antes de que siquiera tuviera la oportunidad de decírtelo». Benjamin sintió una ola de culpa tan aguda que casi lo derriba. La miró, realmente la miró, y vio la fuerza en su rostro, la tranquila resiliencia. Ella había pasado por el embarazo, el parto y la crianza de un hijo sin él. Y aún así, ella estaba allí, firme, inquebrantable. «Cometí un error», dijo él. «Creí que te estaba protegiendo, que no podía ser ese hombre, que solo arruinaría todo si me quedaba». Su voz se quebró ligeramente,
y odió lo vulnerable que sonaba. No me di cuenta de lo que estaba dejando. No me di cuenta de que se sentiría así. La expresión de Olivia se suavizó, pero solo un poco. ¿Qué sientes exactamente, Ben? ¿Arrepentimiento? ¿Curiosidad? ¿O algo real? Sus palabras no eran crueles, eran cuidadosas. Necesitaba saberlo, y tenía todo el derecho a preguntar. Antes de que él pudiera responder, una vocecita desde atrás de ella lo llamó. «Mamá». Olivia se giró, y allí estaba él, Jacob. Corrió desde el pasillo trasero, sus pequeñas zapatillas golpeando el suelo de madera. Tenía un crayón en una mano y una mancha de pintura en la camisa. Cuando vio a Benjamin, se detuvo abruptamente e inclinó la cabeza, estudiándolo. Benjamin se arrodilló instintivamente, sin saber si el niño se acercaría. Jacob miró a Olivia, luego de vuelta al extraño con los ojos marrones que reflejaban los suyos. «Él es el señor Benjamin», dijo Olivia suavemente, su voz tensa pero uniforme. Jacob parpadeó, luego le ofreció el crayón como si fuera una ofrenda de paz. Benjamin lo tomó, el corazón latiéndole en el pecho. «Hola, Jacob», dijo suavemente. «Estoy muy feliz de conocerte». El niño no respondió, solo lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de darse la vuelta y volver a correr hacia la trastienda, como si hubiera decidido que eso era suficiente por hoy. Benjamin se puso de pie lentamente, sosteniendo el crayón como si fuera algo sagrado. Olivia lo observó, y en sus ojos vio algo cambiar. No perdón, todavía no, pero tal vez el primer atisbo de posibilidad. Sin otra palabra, ella caminó hacia la puerta y la abrió. Él la siguió. Cuando él salió, ella dijo en voz baja: «No sé lo que esto significa todavía, pero necesito tiempo y espacio. Esto ya no se trata solo de ti». Él asintió, incapaz de discutir. Ella lo miró por última vez, luego cerró la puerta suavemente tras de sí. Benjamin se quedó en el porche, solo, sosteniendo un crayón de niño en la mano, como si pesara más que todo el oro de su imperio. Benjamin no se fue de Maple Hill ese día. No podía. Después de ver a Jacob, después de escuchar a Olivia pronunciar su nombre con tanta fuerza tranquila y dolor medido, algo dentro de él cambió tan profundamente que incluso la idea de volver a su antigua vida le resultaba insoportable. Se registró en una pequeña posada a las afueras del pueblo, una granja reconvertida con puertas que chirriaban y cortinas florales, y se sentó en la cama durante lo que parecieron horas, mirando el crayón que Jacob le había dado. Era naranja, gastado, con marcas de mordiscos en un extremo. Un recuerdo de un niño que tenía sus ojos, su cabello, su presencia. Un niño que no sabía que existía hasta hace 24 horas. A la mañana siguiente, después de apenas dormir, Benjamin caminó hasta la galería. No entró. Se quedó al otro lado de la calle con un café en la mano, observando a través del gran ventanal cómo Olivia abría. Ella no lo vio, o si lo hizo, no lo reconoció. Sus movimientos eran concentrados y precisos, encendiendo luces, enderezando cuadros, ajustando una pequeña exhibición cerca de la caja registradora. Parecía alguien que había creado algo de la nada y lo custodiaba con una dedicación diaria y silenciosa. Observarla le provocaba un dolor interno. Se lo había perdido todo. Su embarazo, el nacimiento de Jacob, sus primeros pasos, sus primeras palabras. La culpa era algo físico ahora, oprimiéndole el pecho. Más tarde ese día, él le envió un mensaje.
Solo uno. Me quedo en el pueblo. No espero nada. Solo quiero hablar. Cuando estés lista. Ella no respondió de inmediato. Pasó un día, luego 2. Al tercer día, él caminaba por la calle principal, cuando la vio salir de la pequeña tienda de comestibles, con una bolsa de manzanas y una botella de leche. Instintivamente se ofreció a ayudar, y para su sorpresa, ella le permitió tomar una de las bolsas. Caminaron uno al lado del otro en silencio por un rato. Ella no le preguntó por qué seguía allí, y él no la presionó para que hablara. Bastaba con caminar juntos, por tensa que hubiera sido el silencio entre ellos. Esa noche, ella lo llamó. Su voz era tranquila, controlada. Si quieres hablar, ven mañana por la mañana. Jacob estará en la guardería. Él accedió sin dudarlo. A la mañana siguiente, Benjamin regresó a la galería, pero esta vez ella lo llevó al pequeño apartamento de arriba. Era modesto y lleno de calidez, con paredes pintadas a mano, algunos juguetes dispersos, libros infantiles cuidadosamente apilados en una mesita. Él podía ver la vida que ella había construido, habitación por habitación. Ella les sirvió té a ambos y se sentó frente a él en la pequeña mesa de la cocina, con las manos alrededor de la taza, como si necesitara el calor para tranquilizarse. «No te odio», comenzó ella, «pero no puedo fingir que no me hiciste daño». Su voz no flaqueó. «Tomaste una decisión, una muy clara, y yo viví con las consecuencias mientras tú seguías construyendo tu imperio». Benjamin escuchó sin interrumpir. Había esperado ira, quizás lágrimas, pero la calma en su voz lo empeoraba. No era un dolor dramatizado, era la verdad, sin adornos, innegable. «Sé que no merezco nada de ti», dijo en voz baja, «pero necesito decir esto. Tomé esa decisión por miedo. No sabía cómo amar a alguien sin perder el control. Pensé que si me quedaba contigo, lo arruinaría. Así que me fui, pensando que te estaba protegiendo de mí. Pero fue la peor decisión que he tomado en mi vida». Olivia no respondió de inmediato. Tomó un sorbo de té y miró por la ventana, donde los árboles apenas comenzaban a ponerse dorados. Cuando finalmente habló, su voz era más suave. «Lo crié sola. Cada decisión, cada fiebre, cada noche que se despertaba llorando, yo estaba allí. Y no dejaba de pensar, no solo en que me dejaste, sino en el hombre que podría haber tenido como padre si te hubieras quedado. Quiero ser ese hombre», dijo Benjamin, no suplicando, sino con honestidad. «Aunque llegue tarde, aunque sea difícil, no estoy aquí para pedirte nada. Solo quiero la oportunidad de conocerlo, de estar allí para él ahora». «¿Y qué pasará cuando te aburras?», preguntó ella, mirándolo a los ojos. «Cuando la novedad desaparezca y tu vida real te llame de vuelta. ¿Tendrá que preguntarse por qué el hombre con sus ojos desapareció de nuevo?» Él sintió esa pregunta como un cuchillo. «No desapareceré», dijo él. «No otra vez. No soy quien era hace 2 años. Sé que llevará tiempo demostrarlo. No espero que confíes en mí, pero me lo ganaré, cada día si es necesario». Hubo un largo silencio entre ellos después de eso. No hubo declaraciones dramáticas. No hubo una reconciliación repentina. Pero algo cambió. Una grieta en la pared, un soplo de aire a través de una ventana cerrada durante mucho tiempo. Olivia asintió lentamente y dijo: «Le encantan los libros y los aviones. Construye cosas con cajas de cereales. ¿Podrías empezar por ahí?» No era una invitación, era una prueba. Un camino a seguir, estrecho,
pero real. Benjamin no sonrió ni le dio las gracias con una gratitud exagerada. Simplemente asintió, comprendiendo el peso de lo que ella le ofrecía. Durante los días siguientes, Benjamin se presentó en la puerta de la guardería después de clases con pequeños regalos, aviones de papel, piezas de rompecabezas, libros de cuentos. Nunca la presionó. Dejó que Jacob decidiera cuánto espacio le daría. Al principio, Jacob era tímido, más curioso que afectuoso, pero a Benjamin no le importaba. Tomaba lo que el niño le daba, miradas tranquilas, breves sonrisas, preguntas tentativas, y las guardaba como tesoros. Estaba reconstruyendo, no solo su conexión con su hijo, sino los cimientos mismos del hombre que creía ser. Y por primera vez en años, no se sentía poderoso ni exitoso. Simplemente se sentía humano y vivo. Jacob no aceptó a Benjamin de inmediato, y Benjamin no lo esperaba. El niño era cauteloso, observador, más pensativo que la mayoría de los niños de su edad. Echaba un vistazo a Benjamin desde detrás de la pierna de Olivia o del marco de una puerta, estudiándolo con tranquila curiosidad, pero manteniendo una distancia prudente. Benjamin respetó eso. No intentó ganarse a Jacob con regalos llamativos o afecto forzado. En cambio, apareció. Todos los días. A veces solo por unos minutos después de la guardería, a veces más tiempo los fines de semana. Traía pequeñas cosas, un nuevo juego de crayones, un pequeño avión de madera tallado a mano, un libro con páginas llenas de animales de colores. Pero más que nada, trajo constancia. Nunca faltó un día. Nunca rompió una promesa. Olivia observó todo esto con cautela. No interfirió, pero tampoco animó. Dejó que Jacob tomara la iniciativa, que Benjamin hiciera el trabajo. Y Benjamin lo hizo. Aprendió a construir fuertes con almohadas y a hacer cohetes de cartón solo con cinta adhesiva e imaginación. Se sentó en el suelo y dejó que Jacob le pintara las manos, los brazos, incluso la cara. Leyó en voz alta a la hora de acostarse. Su voz temblaba la primera vez que Olivia se lo permitió, apenas confiando en sí mismo para pasar las páginas. A veces, se quedaba después de que Jacob se dormía, simplemente sentado en el sofá con Olivia, el silencio entre ellos ahora más suave, casi de compañía. Una tarde, Olivia los encontró afuera, detrás de la galería, donde el patio trasero se había convertido en un pequeño espacio de juegos. Jacob intentaba arreglar un pequeño tractor rojo de juguete que había perdido una de sus ruedas. Estaba frustrado, sus pequeñas cejas fruncidas. Benjamin se agachó a su lado con una diminuta caja de herramientas, mostrándole cómo realinear el eje. Habló suavemente, explicando cada paso de una manera que Jacob podía seguir. Su voz llena de una paciencia que Olivia nunca antes había visto en él. Cuando la rueda finalmente encajó, Jacob saltó, aplaudiendo. «¡Lo hiciste!», dijo, riendo. Pero luego hizo una pausa. Miró a Benjamin con esos ojos marrones profundos y añadió suavemente: «Gracias, papá». Olivia se quedó inmóvil donde estaba, con una respiración entrecortada. Benjamin no dijo nada por un momento. Sus ojos se abrieron y algo en su rostro cambió. Sorpresa. Luego algo más pesado y raro, como incredulidad chocando con anhelo. Extendió la mano lentamente, sin tocar a Jacob, pero apoyando una mano suavemente en el tractor reparado. «De nada, amigo», dijo, su voz baja y firme,
aunque Olivia pudo ver que sus dedos temblaban ligeramente. Esa noche, Benjamin se sentó en su coche durante casi 1 hora antes de regresar a la posada. No lloró, no exactamente, pero algo dentro de él se abrió de una manera que nunca antes lo había hecho. Ser llamado papá no se parecía en nada a ningún título o premio que hubiera recibido. No era poder, no era prestigio, era amor, sin filtros, inmerecido e inimaginablemente precioso. A partir de ese momento, la guardia de Jacob se fue debilitando cada día más. Empezó a correr hacia la puerta cuando llegaba Benjamin, preguntando si podía sentarse a su lado durante la cena, ofreciéndole pequeños tesoros, una piedra con forma de corazón, un dibujo con los 3 de la mano, una flor arrugada que había encontrado cerca de los escalones de la galería. Le contaba a Benjamin historias sobre sus sueños y pesadillas, sobre el monstruo del armario y el superhéroe que quería ser. Una noche, mientras Benjamin lo arropaba en la cama, Jacob susurró adormilado: «Me alegro de que volvieras». Benjamin le besó la frente y le respondió: «Yo también, pequeño, yo también». Olivia observó todo esto con un corazón que se sentía más pesado y más ligero al mismo tiempo. Había construido muros por necesidad, por supervivencia, y ahora esos muros estaban siendo derribados ladrillo a ladrillo, no con grandes gestos, sino con presencia, con esfuerzo, con tiempo. Había esperado que Benjamin lo intentara y fallara, o lo intentara y se fuera, pero en cambio, él se quedó. No solo por Jacob, sino también por ella. Ayudó a lavar los platos, se ofreció a recoger la compra, recordó su té favorito y lo trajo sin que se lo pidieran. No la presionó para que mostrara afecto. No intentó recuperar lo que una vez tuvieron. Simplemente vivió cada día con una honestidad tranquila y paciencia, y ella comenzó a sentir algo que creía haber perdido: confianza. Un sábado, después de un desayuno temprano, los 3 caminaron juntos al mercado de agricultores. Jacob iba sentado sobre los hombros de Benjamin, aferrándose a una bolsa de manzanas como si fuera un premio. Olivia se rió cuando Benjamin fingió ser un caballo, trotando por la hierba mientras Jacob gritaba de alegría. La gente del pueblo empezó a notarlo. Los susurros los seguían, algunos amables, otros escépticos. Pero a Olivia no le importaba. Por primera vez en años, se sintió parte de un todo de nuevo. No solo una madre soltera navegando por el mundo con un niño pequeño y un dolor silencioso. Esa tarde, mientras el sol se ponía detrás de las colinas, proyectando largas sombras sobre el porche, Olivia se sentó junto a Benjamin mientras Jacob jugaba con un camión de juguetes cerca. El silencio entre ellos se sentía pleno, no vacío. Ella lo miró por un largo momento y dijo en voz baja: «Has cambiado». Él no lo negó. «Tuve que hacerlo», respondió. «Por él, por ti, por mí». Ella asintió, sus ojos brillando con algo parecido a la paz. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Olivia se permitió creer que tal vez algunas historias no tenían que terminar en desamor. Tal vez, solo tal vez, esta solo había estado en pausa, esperando que comenzara el capítulo correcto. El otoño en Maple Hill se volvió más frío a medida que avanzaba octubre, pero dentro de la galería, todo se sentía un poco más cálido, un poco más vivo. El arte de Olivia estaba cambiando. Sus pinceladas habían pasado de ser nítidas y tormentosas a más suaves, más superpuestas, como si algo dentro de ella
hubiera comenzado a sanar. Las nuevas piezas que llenaban la galería seguían siendo honestas y emotivas, pero ahora transmitían luz, sutiles destellos de esperanza entretejidos en cada lienzo. Los visitantes lo notaron. Más personas comenzaron a detenerse. Un reportero de una revista de arte regional la presentó en un artículo de fin de semana titulado El corazón de Maple Hill, y en cuestión de días, la bandeja de entrada de Olivia se llenó de consultas. Se sorprendió por la atención repentina, pero trató de no darle demasiadas vueltas. Se había acostumbrado a hacer las cosas por su cuenta, un paso a la vez. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que Benjamin había orquestado lo. Ditchit se había puesto en contacto con el editor de la revista de forma anónima, enviando fotografías de alta calidad de su trabajo en una nota cuidadosamente escrita, elogiando la profundidad emocional y la honestidad de su arte. Nunca firmó su nombre. No quería reconocimiento. No quería ser un salvador. Solo quería recordarle al mundo lo que él ya sabía: que ella era extraordinaria, que su talento merecía ser visto, no enterrado en una pequeña galería de pueblo. Él observó desde la distancia cómo su confianza comenzaba a crecer de nuevo, cómo se erguía un poco más durante las inauguraciones de la galería y hablaba de su trabajo con un fuego renovado en su voz. Una tarde, ella se enteró. Escuchó una llamada telefónica que Benjamin había salido a atender. Su voz baja pero inconfundible. Le estaba agradeciendo al editor por ayudarla a verse a sí misma como otros la veían. Olivia se quedó inmóvil detrás de la puerta de la galería, con una mano en el pecho. Cuando él regresó, ella lo confrontó en voz baja, sin ira. «Fuiste tú», dijo. «El artículo, la atención. Lo hiciste todo». Benjamin bajó la mirada, atrapado. «No lo hice por crédito», dijo. «Lo hice porque el mundo necesita ver lo que yo veo cada vez que miro tu trabajo. Quería que recordaras lo que se siente al ser vista, no solo como madre o dueña de una galería, sino como artista. No has perdido eso, ni mucho menos». Por un largo momento, Olivia no dijo nada. Luego caminó hacia él lentamente, sin apartar los ojos de los suyos. «Sigues haciendo esto», dijo. «No solo por Jacob, sino por mí. Y está haciendo que sea realmente difícil mantenerte a distancia». Él no sonrió, no habló. Solo esperó, respirando en silencio, dejándola tomar la iniciativa. Se detuvo a centímetros de él y susurró: «No sé qué es esto, o qué se supone que debe ser, pero sé que has cambiado, y sé que lo dices en serio». Benjamin le tomó la mano, entrelazando suavemente sus dedos con los suyos. «No quiero reescribir el pasado», dijo. «Solo quiero una oportunidad para construir algo mejor a partir de aquí». Se quedaron así un rato, cerca pero sin prisas, cautelosos pero ya sin miedo. Olivia no prometió nada. No estaba lista para promesas. Pero esa noche, después de que Jacob se durmiera y la galería estuviera cerrada y en silencio, invitó a Benjamin a quedarse a tomar el té. Se sentaron en el sofá con sus tazas, hablando en voz baja, sus hombros rozándose de vez en cuando. Ella le habló de sus sueños antes de la maternidad, de la galería que una vez esperó abrir en Manhattan. Él le contó sobre su infancia, su soledad, la presión por tener éxito. No se besaron, pero el espacio entre ellos se sentía lleno de cosas esperando florecer. A la mañana siguiente, Jacob corrió a la sala de estar con el pelo revuelto y un libro en los brazos, subiéndose al regazo de Benjamin,
sin dudarlo. «Lee esto», exigió, empujando el libro en las manos de Benjamin. Benjamin sonrió y comenzó a leer, su voz suave y animada. Olivia observó desde la puerta de la cocina, sosteniendo su taza, su pecho hinchado con algo que no se había permitido sentir en años: esperanza. Durante las semanas siguientes, continuaron viviendo en el espacio gris entre lo que había sido y lo que podía ser. Algunos días eran fáciles. Reían juntos, cocinaban juntos. Incluso lograron visitar un huerto de calabazas los tres, donde Jacob iba a hombros de Benjamin y Olivia tomaba una foto que luego imprimiría y enmarcaría. Otros días eran más difíciles. Olivia se retraía a veces, perseguida por el recuerdo de haber sido abandonada. Benjamin le daba espacio, nunca la presionaba, pero siempre le recordaba con sus acciones que esta vez no se iría a ninguna parte. Una noche, durante una tormenta fría, la luz parpadeó y se fue. Olivia encendió velas y envolvió a Jacob en una manta, acomodándolo en el sofá. Benjamin encendió un fuego en la chimenea sin que se lo pidieran. Luego se sentó junto a ellos. Mientras las llamas danzaban, Olivia apoyó la cabeza en su hombro y él apoyó suavemente la mejilla en su cabello. A la luz tenue y parpadeante, rodeados de calidez y tranquilidad, se sintió, por primera vez, como un hogar. La gente del pueblo empezó a hablar, claro. Algunos se mostraban escépticos, otros cautelosamente solidarios. Pero a Olivia no le importaba. Había pasado demasiado tiempo preocupándose por las apariencias. Ahora solo le importaba la pequeña y creciente verdad que estaba construyendo con el hombre que una vez le había roto el corazón, y ahora aparecía todos los días para repararlo. No hubo un momento dramático, ningún gran gesto que sellara su reunión. Sucedió por capas, a través de historias compartidas, cenas cocinadas, desórdenes limpiados, libros de cuentos leídos antes de dormir y la tranquila comodidad de dos personas aprendiendo a confiar el uno en el otro de nuevo. Y en algún momento, sin siquiera darse cuenta, Olivia dejó de esperar que algo saliera mal. Dejó de dudar de su presencia. Empezó a dejarlo quedarse. La primavera llegó a Maple Hill con un lento despliegue de color, la nieve retrocediendo en la memoria a medida que el verde se extendía silenciosamente por las colinas y los campos. Los árboles fuera de la galería florecieron en suaves blancos y rosas, y Olivia abría las ventanas cada mañana para dejar que la brisa trajera el aroma de la tierra descongelada y los nuevos comienzos. Todo se sentía más ligero ahora, no solo en el aire, sino en sus vidas. Habían pasado meses desde que Benjamin regresó por primera vez, y aunque no se habían hecho declaraciones formales, su pequeña familia había comenzado a encontrar un ritmo, marcado no por grandes momentos, sino por la gentil acumulación de pequeños. Benjamin había alquilado una casa justo al final de la calle, no porque Olivia le hubiera pedido que se fuera, sino porque quería darle espacio, dejar que este nuevo capítulo se desarrollara de forma natural. Aún así, la mayoría de las tardes lo encontraban en su puerta, a menudo con la cena o algo que Jacob había olvidado en su casa. A veces se quedaba hasta tarde, a veces no. No había presión, solo presencia. Los fines de semana pasaban horas juntos, haciendo senderismo por los bosques detrás del pueblo, jugando juegos de mesa en la cocina, o construyendo elaborados fuertes de almohadas que ocupaban toda la sala de estar. Jacob los llamaba días de castillo,
y Olivia se encontraba riendo de una manera que no lo había hecho desde antes de la maternidad. Libre, sin reservas, real. Benjamin cambió de maneras sutiles y profundas. Ya no revisaba su teléfono constantemente. La ambición que una vez lo definió por completo seguía allí, pero ya no lo consumía. Todavía volaba a Nueva York una vez al mes para asuntos de la empresa, pero siempre regresaba con un regalo para Jacob y un ramo de flores silvestres para Olivia. No intentaba impresionarla con riqueza o promesas, solo con tiempo, constancia y un cuidado silencioso. Se ofreció a arreglar cosas en la galería, leía artículos de negocios durante el desayuno y le insistía en que subiera sus precios cuando un coleccionista intentaba regatearle. Él la veía, no solo como madre o artista, sino como mujer, fuerte, brillante y completamente merecedora de más de lo que se había atrevido a esperar. Una tarde, mientras los tres estaban sentados en el jardín trasero, Jacob tumbado en la hierba con su cuaderno de dibujo y Olivia plantando hierbas a lo largo de la valla, Benjamin se acercó con algo en la mano. No era un anillo, todavía no, pero era una pequeña llave plateada, atada con una cinta azul. Ella lo miró, perpleja, y él se arrodilló a su lado, quitándole suavemente la tierra de la mejilla. «Es de la casa», dijo. «Solo si la quieres. Me gustaría pensar que también es tuya. Nuestra, incluso. Eventualmente». Ella tomó la llave, dándole la vuelta en su mano. No hubo música dramática, ni un abrazo de lágrimas. Simplemente se inclinó y lo besó, suavemente, tiernamente, como una respuesta pronunciada en un idioma que solo ellos entendían. Jacob, ajeno al tranquilo cambio en el momento, continuó dibujando nubes y árboles, levantando ocasionalmente la cabeza para pedir nuevos colores. La galería prosperó en los meses siguientes. Olivia tuvo una exposición individual en un pueblo más grande cercano, y Benjamin se quedó en la parte de atrás durante su discurso, aplaudiendo con orgullo silencioso. No se presentó como su pareja o el padre de Jacob. Simplemente la dejó brillar, sabiendo que ella no necesitaba a nadie para completarla, solo a alguien que la viera completamente. Finalmente, Olivia sí se mudó. Sucedió no con fanfarria, sino con cajas que se traían una a una cuna reensamblada en la habitación de invitados de Benjamin, y tazas de café que migraban lentamente de su cocina a la suya. Jacob se adaptó con facilidad, tratando la transición como una aventura. Le encantaba tener sus libros en 2 lugares, sus juguetes en 2 esquinas de la misma casa. Y cada noche, cuando ambos padres lo acostaban juntos, él se dormía con el sonido de sus voces, envuelto en la tranquila seguridad de una vida que, por fin, se había unido. Una noche, mientras estaban sentados en el porche viendo a Jacob perseguir luciérnagas con un frasco en la mano, Olivia se volvió hacia Benjamin y le dijo: «Solía pensar que historias como esta no existían, que la gente no cambia, que el daño que nos hacemos es definitivo». Benjamin la miró, no con culpa o disculpa, sino con profundidad. «La gente no siempre cambia», dijo, «pero a veces despierta, a veces encuentra el camino de regreso antes de que sea demasiado tarde». Ella le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los suyos, sintiendo la fuerza allí, la estabilidad. «Regresaste», susurró ella. Él asintió. «Tú me dejaste». Jacob corrió hacia ellos entonces, sin aliento y salvaje de emoción.
su frasco brillando con luz parpadeante. «¡Mira, mamá! ¡Mira, papá!», gritó, sosteniéndolo como un tesoro. Ambos se inclinaron para admirarlo, sus cabezas casi tocándose, sus risas mezclándose en el cálido aire nocturno. Olivia miró a Benjamin, quien ya la estaba mirando a ella, y por primera vez sintió que la historia no se trataba de lo que habían perdido, sino de lo que habían elegido construir juntos, pieza por pieza imperfecta. El futuro ya no la asustaba. No se sentía como un riesgo o un signo de interrogación. Se sentía así: raíces en la tierra, luz en las ventanas, risas resonando en habitaciones que una vez solo conocieron el silencio. Y mientras estaban sentados allí, envueltos en una alegría tranquila que no necesitaba explicación, Olivia supo, por fin y completamente, que todos habían llegado a casa.